social, la rebelión social, la rebeldía. Veremos quizás quién se engancha con cuál de estas denominaciones, ¿no? Y que a mí me parece que lo que sí está conformándose es un movimiento social. Y que si pensamos el movimiento social con unas características de estrategia, no solamente de puras tácticas, ¿no? Un movimiento social pero que además contiene al interior varias luchas sociales distintas, ¿no? Las luchas feministas, las luchas de pobladores, las luchas estudiantiles, las luchas secundarias, las luchas universitarias, en fin, dejo en el tintero muchas otras y por lo tanto es muy difícil también hablar en términos generales. O sea, lo único que sabemos es que efectivamente esto no es un hecho inédito. Voy a empezar por ahí, ¿no? Yo no soy historiadora, pero aquí hay historiadores, yo creo que pueden referirse a eso, ¿no? No es un hecho inédito. Chile, desde su historia de aplastamiento, está repleto de hechos como este, de mucha violencia, ¿no? Y que ha tenido estos estallidos sociales en distintos momentos de su historia, ¿no? Y no tiene nada de inédito. Lo que sí me parece, y me voy a detener a lo mejor en algunas cosas que me atañen, es, por un lado, en un carácter de clase. Me parece que es importante pensar a este movimiento en un carácter de clase, en un carácter de lucha de clase. Si no, no entenderíamos hoy día esa readecuación o ese reordenamiento, ese acuerdo potente de la derecha, que en algún momento quizás hizo soñar a más de alguno en que iban a estar de acuerdo con algún pacto, ¿no? Y que podrían compartir con algún sector denominado de izquierda, ¿no? Algo que jamás van a compartir. O sea, quizás yo me acuerdo al momento de la famosa firma que terminó con mucha sonrisa y con un cóctel, en donde yo me imagino que aquí todos reaccionamos no solamente sorprendidos, sino molestos por aquello, ¿no? Muchos decíamos, esto no va a durar, o sea, es imposible que esta gente se siente una al lado de la otra. Entonces, me parece que una de las cosas que yo propondría para que conversáramos, yo no pretendo aquí dar clase ni mucho menos, es el concepto de clase social. ¿Por qué hablamos de clase social? ¿Qué implica que hoy día también por el otro lado, por el lado nuestro, haya en este momento gente combatiendo en la Plaza de la Dignidad, gente enfrentándose en Pudahuel del Sur, gente enfrentándose en Valparaíso, en Antofagasta, en Concepción, bueno, y así seguidamente en un montón de lugares con una represión terrible que dura desde el 18 de octubre del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que hay tras ese deseo de combate? ¿Qué es lo que hay tras ese deseo de defender algo, ¿no? Que a veces ni siquiera lo tenemos muy claro? ¿Qué es lo que hay tras ese empuje para hoy día estar en las calles o estar en aquellos lugares en que por una u otra razones, a distintas edades, distintas personas piensan que pueden contribuir con estas luchas? Yo me he dedicado quizás hace algunos días porque tuiteo harto, ¿no? A mirar los twitters de la derecha. Ni siquiera hablo de los twitters de los nazis o de los neonazis o de los fascistas, sino de la derecha. Estoy impresionada por la virulencia, de la violencia, de lo que proponen, ¿no? Proponen matar, violar, cortar, destruir, quemar, colgar. O sea, el listado, me dediqué en la casa un poco el otro día a hacer un listado de los modos de castigar a la persona. Son de tal envergadura y estoy muy extrañada que esos tuites no han sido borrados, siguen ahí, ¿no? Cuando sabemos que a mucha gente cercana que han dicho cosas que no tienen ninguna dimensión de tanta violencia, les han cerrado sus redes, ¿no? Entonces, esa violencia me hace pensar también en un concepto que a mí me gusta mucho usarlo, que es el concepto del golpe, ¿no? El golpe que no se terminó nunca, ¿no? Algo así como no hay página volteada, no hay página cerrada, sino hay una herencia, obviamente, de toda una historia de violencia en este país, pero también hay una herencia potente de, yo diría, siguiendo un poco a un autor que se llama Teodoro Adorno, de la pedagogía del castigo, ¿no? De una cierta pedagogía del castigo que normalizó el
el castigo y que lo normalizó en contra de una clase completa. ¿Qué mejor ver este modo de castigar que lo que le ha ocurrido al pueblo mapuche? Que en muchas conversaciones la gente dice, mira, parece que estuviera ausente de aquello que está ocurriendo, ¿no? O no se escuchan tanto, no se ven tanto, porque si siguen, en este momento está otra vez la acusación contra Yaitul, ¿no? Una vez y otra vez y otra vez. Efectivamente, lo que nosotros, yo pienso, hemos vivido estos últimos meses es lo que ha vivido durante muchísimos años el pueblo mapuche, ¿no? Gaseados, torturados, con montajes, acusados, ofendidos, humillados. Entonces, hay en lo que voy a terminar con esto para poder interactuar después. Creo que este carácter de clase es interesante ir a buscarlo y preocuparse por volver a quizás a los viejos y a los clásicos a preguntarse qué es una clase social y obviamente qué implica conciencia de clase y por qué sentimos que esto que está ocurriendo tiene que ver con una clase que es la nuestra, ¿no? Una clase trabajadora, o otra clase obrera, clase endeudada, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero que está frente a este pequeño grupo de dominantes que no va a cesar o a ceder, yo pienso en ceder, ni un ápice de sus privilegios, ni un ápice, porque si nos sentamos tranquilamente a pensar cuáles son las respuestas que han habido a las demandas más grandes que la gente hizo y vemos que no hay ninguna y que es peor. Voy a dar un solo ejemplo que es el tema que yo trabajo, por si no lo saben, yo trabajo al racismo y a las migraciones en Chile, y decirles que ayer fuimos a entregar una carta al CERVEL, porque curiosamente los extranjeros que aquí pueden votar después que viven 5 años en Chile, hoy día ya no lo pueden hacer. Si bien mi problema no es solamente alegar por el voto a los migrantes, porque a mí lo que me importa es el acceso a derecho, a todos los derechos de los migrantes, no solamente pelear por el voto, porque la derecha igual va a pelear por el voto para poder conseguir el voto venezolano, una parte del peruano, no sé qué. Nos damos cuenta que el retroceso y la involución, desde el momento en que la gente hizo sus demandas, que hubo la gigantesca manifestación, que ya sabemos de cuál se trata, no ha habido ninguna respuesta. Entonces, en este sentido, pensando en la temática que a mí me interesa, que tiene que ver con las emociones y cómo significamos, cómo representamos y cómo mostramos esas emociones en un cuerpo que se atreve hoy día, que se atreve a enfrentar, a mí me parece que es indispensable darle una vuelta más a la rabia, por ejemplo, al concepto de rabia, al concepto de rabia acumulado con la impotencia, ¿no? Que es rabia, impotencia, y tomo solamente como ejemplo la burla, que son burlas muy hirientes, que la violencia de las burlas de estos personajes de la política pueden ser más violentos que un golpe cuando una persona dice que en el compín, ¿no? Los libros están llenos de felicitaciones. Creo que hay que ir ahí. A lo mejor hemos ido nosotros mismos porque nos ha tocado ir para ver las filas, para trabajar el concepto de espera, por ejemplo, que lo trabaja Escribano. ¿Por qué un pobre tiene que esperar todo el tiempo? ¿Qué ocurre con la paciencia corporal de alguien sentado durante horas y horas y horas esperando que una especie de Dios lo atienda y que finalmente se puede morir en esa fila, ¿no? Entonces, creo que hay algo acumulado durante muchos años. Creo que sí, efectivamente, hubo una inyección de anestesia, como diría Brosac, que nos afectó a todos, ¿no? Cuando pensábamos que la vida era así, que la normalidad era esta, ¿no? Que la UEF hacía parte de la sociedad chilena cuando no existió hace mucho tiempo, ¿no? Que ser menor en Chile era una realidad absolutamente normalizada. Que se matara o se aniquilara a los niños del Sename era absolutamente normal. Cuando esto, no sé si le voy a llamar despertar, yo creo que aquí de a poquito esa conciencia se abre y de repente esa conciencia de clase deja ver quiénes somos nosotros, quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, cómo vivimos nosotros, qué comimos cuando éramos chicos, qué era la sopa de pobre, que era una mezcla de pan duro remojado en leche, cuando había plata se compraba un tarro de chorito y se le metía. ¿Cómo vivimos esas infancias? ¿Qué significó conocer las ollas comunes? Yo creo que hay algo
y me dedicaba un poquito a hacer eso de manera muy somera todavía, a trabajar las emociones en la lucha social y buscar en esa emoción, ¿no?, aquello que nos conmueve, y que yo pienso que los ricos de este país, tal como lo planteaba Marx hace mucho tiempo, es tan helada su vida, es tan terrible la vida de la acumulación y del deseo de dinero y de poder, que las emociones no funcionan del mismo tiempo, del mismo modo, perdón. Y en eso considero que, por ejemplo, las expresiones artísticas, porque uno lee cosas muy divertidas en los Twitter, ¿no?, porque uno siempre encuentra que fome son las, que malas son las propagandas de la derecha, los colores son siempre tan feos, sus cantantes no le gustan a nadie, ¿dónde están los artistas? Bailarines, grafiteros, qué sé yo, la gente que trabaja en informática, cantantes, músicos, están en este lado nuestro. El arte no puede sino ser revolucionario, por decirlo de alguna manera, y es pura emoción. Entonces, tomemos en cuenta ese abanico inmenso que nos ha entregado este lugar de Plaza de la Dignidad, pero todas las otras plazas de la dignidad a lo largo de todo Chile. Creo que nunca ha habido más despliegue artístico que desde el 18 para adelante. Lo que hemos visto, la capacidad de hacer, no sé, un mural en 3 horas, de una calidad maravillosa. No importa que se borre, se hace otro al otro día, y al otro día, y al otro día. Es como una porfía de una clase contra los dominantes, que tienen, sin embargo, en sus manos lo que no tenemos. Las Fuerzas Armadas, que ahí están, la policía, que es también militarizada, ¿no?, y el poder hoy día de estar criminalizando al movimiento estudiantil, al movimiento poblacional, al pueblo mapuche, y a todo aquello que lo saque de su normalidad limpia, impecable y fría, ¿no?, donde no hay ninguna tibieza que a uno le llame la atención. Entonces, ha sido otra vez, bueno, hemos visto lo que han hecho las feministas con las tesis, hemos visto lo que han hecho niños y niñas, y hoy día sí hay un sujeto, yo creo, en el que hay que pensar, porque uno se pregunta, bueno, ¿quién será el nuevo líder o la nueva líder, no? Y es curioso ver que niños de 11 años, de 10 años, están hablando políticamente con conciencia y están invitándonos a algo que no hemos aprendido. Termino con esto. Creo que lo que no hemos aprendido todavía es escuchar. A escuchar y a sentir esas emociones para poder significarlas, para poder organizarlas en nuestra cabeza, para poder ordenarlas en algún momento y desde las distintas disciplinas darle un curso, porque allí hay una fuerza, que es la fuerza que tiene, yo pienso, toda revolución. Algo muy sencillo, viene de puras cosas que me salen a mí, no viene de ninguna intención de ser ni una clase, sino solamente decirles qué es lo que a mí me pasa con esto, que es un aprendizaje cotidiano, de una vida cotidiana que cambió. Y eso sí que cambió. Nunca más va a ser igual. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy acá, invitado por este espacio de pensamiento, de resistencia y de socialización de ideas. Bueno, la verdad las cosas es que tampoco vine con algo tan preparado para esta ocasión, no porque no haya tenido preocupación de este espacio, no quiero que quede esa idea, sino que básicamente pretendía tratar de plantear algunas ideas para que esto, más que sea una clase vertical, funcionar horizontalmente y a partir de el diálogo y el conversatorio. Escuchaba a María Emilia atentamente, me parece muy, muy interesante su apreciación justamente con
la compañera feminista que está acá desde Argentina, acaba de llegar, y hicimos el recorrido desde Metro Católica hasta Plaza de la Dignidad, y para ella era muy curioso los mensajes culturales que hoy están pegados en las murallas de la capital. Ahí hay que también es un acto de resistencia finalmente, ir generando conciencia, y por suerte todavía se mantiene, porque en algún momento el poder va a buscar que justamente esas frases que remecen conciencia comiencen a desaparecer. Por ahí está el rol del historiador, de mantener la memoria histórica. Y en eso me parece interesante también lo que plantea María Emilia, y quiero hacer una especie de cronología de las movilizaciones. Claro, nosotros nos quedamos ahora con 2019, ¿cierto? Es como este estallido, este levantamiento popular, esta rebelión de las masas, en fin. Pero se construyó comunicacionalmente una idea para que a las sociales le hiciera sentido este nuevo proceso de movilización, o este ciclo de movilización. Que si bien no es inédito, la particularidad es su extensión. En eso creo que superó totalmente a las anteriores movilizaciones. Si esto va generando o se va articulando con otras organizaciones de base, creo yo que sí podríamos estar en presencia una vez más del movimiento social. ¿Ya? Eso hay que mirarlo, observarlo. Pero recordemos que ha sido Chile desde la transición a la democracia. 1995, movimiento Porralco, resistencia mapuche, no se lo olvide, en pleno gobierno de Eduardo Frei. 1997, las primeras grandes movilizaciones universitarias por el proceso de privatización de la educación, Ley Marco. Movilizaciones que continúan en el 98 y el 99. En esa época, Alex Lemún es asesinado por el Estado. No nos olvidemos. Tenemos el mochilazo del año 2001. Primer quiebre de las federaciones o las organizaciones estudiantiles secundarias. ¿Ya? Y tenemos el 2001 con una serie de dirigentes que rompen de alguna manera con este parlamento juvenil. Un parlamento juvenil desarrollado desde las estructuras de poder de la concertación. En el fondo era un parlamento que tenía representación los militantes de las juventudes concertacionistas. Eso se rompe en el 2001 con el mochilazo. Que fue una movilización en respuesta al alza del pasaje del transporte público. Está ahí el mochilazo, a veces se nos olvida. Pero es muy interesante porque comienzan a surgir las primeras expresiones de crítica al modelo, desde las organizaciones estudiantiles, y especialmente los secundarios, que empiezan a criticar el actuar de la concertación a través de las organizaciones estudiantiles, que rompen no solo con los partidos de la concertación, sino que también con la juventud comunista. Y ahí se comienza a generar un nuevo sujeto colectivo. ¿Ya? Continúa y nuevamente aparece el movimiento estudiantil, el movimiento secundario, el año 2006, la Revolución Pingüina. Que ahí se da un elemento curioso que es parte también de lo que yo he trabajado de los movimientos estudiantiles, que es la autonomía política. ¿Por qué fracasa el pingüinazo? No habían estrategias de movilización, faltó una red de apoyo, porque recordemos también que la CONFECH en el 2006 tomó cierta distancia del movimiento secundario. No hay una articulación entre secundarios y universitarios, van por líneas separadas. Pero ¿cuál era la particularidad de ese movimiento? Que los dirigentes de la primera línea eran militantes de partidos políticos. Bueno, hoy tenemos al ministro de Bienes Nacionales, ¿cierto?
Julio Isamí, dirigente estudiantil. La María Jesús está en el extranjero en este momento, no sé si continúa en Holanda, en Alemania, no lo sé. Tenemos al comandante Conejo, ¿cierto? ¿Cómo se llama la actual concejal de Quinta Normal, militante del Partido Socialista? Vicepresidenta. Karina Delfino. ¿Perdón? Estudiante del Liceo 1. Estudiante del Liceo 1. Que en ese momento era aparentemente independiente, era pro-socialista. Y estaba también su pololo en ese momento, de Confederación Suiza. Me voy a acordar el nombre. Que también era militante del Partido Socialista, después se terminó trabajando en el Ministerio del Trabajo. Valenzuela. César Valenzuela. Que curiosamente la mayoría de esos dirigentes aparecieron estos días criticando el grado de violencia y el boicot que ha tenido el movimiento secundario. Por tanto, el pingüinazo, pues uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué fracasa el pingüinazo? Porque claro, era LOCE se transforma en leje, que en el fondo es gato partido, ¿cierto? Bueno, la explicación es que no había autonomía del movimiento estudiantil, tan simple como eso. Por tanto, la autonomía de los movimientos sociales es clave en esto. Tenemos, la Revolución Pingüina no es solo 3-4 meses del 2006, continúa. Hay movilizaciones 2007, 2008, 2009. Hasta que tenemos 2010 Barrancones, movilización también. Porque están los movimientos ambientalistas que comienzan a aparecer. El 2010 tenemos Huelga Mapuche, ¿ya? El primer gobierno de Piñera. Y al año siguiente, tenemos terremoto, ¿cierto? En el año 2010, en febrero, que curiosamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, que los medios festinaron con este nuevo sujeto que participaba de saqueos, pero saqueaba celulares, microondas, plasma, eran otras necesidades. Entonces todos se preguntaban y estaban como espantados de qué pasaba. Bueno, ese sujeto es la construcción del neoliberalismo. Tanto mall, de tanto producto material, era consecuencia de esa sociedad mercantilizada. Y al año siguiente aparece el movimiento estudiantil universitario, 2011, que continúa 2012, a pesar de intenciones de algunos dirigentes estudiantiles para que el movimiento universitario terminara en octubre del 2011. Ahí aparecen las corrientes autonomistas para evitar que el movimiento universitario desapareciera. Y continuó el movimiento estudiantil universitario años posteriores, no con la masividad que uno ve a partir del 2011, ¿cierto? Que masividad que incluso supera el 2006 y por cierto supera el 2001. Bueno, también tenemos el movimiento de Dichato del 2008. Tenemos el movimiento de Aysén. Tenemos el movimiento de Freirina. Es decir, que ya no son movimientos que están centralizados. Las regiones se comienzan a movilizar. Por tanto, hay una territorialización muy interesante que da perfectamente para un análisis mucho más profundo. Posteriormente continúa el movimiento estudiantil universitario post-2012 y tenemos no más AFP, 2016, y también tenemos la ola feminista, 2018. Fines del 2018 tenemos Catrillanca. 2019 están movilizados los profesores. 2019 tenemos movimiento estudiantil con aula segura. Octubre 2019, el eslogan es Chile despertó. Después de entregarle a todos los asistentes una serie de movilizaciones, ¿realmente Chile despertó? ¿O es un continuo de un despertar que viene acumulándose hace mucho rato? No, no es que Chile despertó. Es una continuidad del movimiento, ya sea ambientalista, feminista, estudiantil, va tomando forma. Por tanto, no es que Chile haya despertado, es una continuidad de todo lo que ha venido pasando con intensidades desde el 2011 en adelante. Y claro, resulta fácil hablar solamente de 2019,
Pero no podemos desconocer el trabajo que hicieron los estudiantes secundarios en el 2001. No podemos desconocer el trabajo de los estudiantes secundarios en el 2006. No podemos desconocer la ola feminista. Son movimientos que han tenido una responsabilidad en articularse y que hoy se expresa en las murallas y que hoy se expresa en las calles y que hoy se expresa, como bien lo dice Emilia, en esta intervención cultural de las tesis. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, hay un conocimiento de la realidad social y política de nuestro país. Hay un encuadre que en teoría sociológica se llama el framing. Se va entendiendo el proceso. Entonces, ahí hay un trabajo de autoeducación importante de los grupos movilizados. Pero con la gran diferencia de este proceso es que hoy no están los partidos políticos en primera línea. No tenemos un rostro que lidere el proceso que estamos viendo. Eso es muy llamativo. Tal vez la autonomía política es mucho más profunda de lo que uno pueda pensar. ¿Ah? No me imagino a Pepe Out en Plaza de la Dignidad liderando algún proceso. No veo, no sé, a lo mejor hay algún otro líder político como tú te preguntabas. ¿Son este Parlamento realmente el mecanismo de salida política lo que estamos viviendo? ¿O es que la élite política económica finalmente es la que se está enfrentando al pueblo movilizado? ¿Hay una izquierda-derecha? Claro, la derecha está identificada, pero ¿hay una izquierda-derecha? ¿Es la disputa hoy? ¿O es la élite frente al pueblo? Yo creo que va más por ahí. ¿Ah? Yo creo que va más por ahí. Y quisiera agregar otro dato también a lo que presenta Emilia, porque me parece muy interesante con respecto a la espera, a esta paciencia, ¿cierto? Que tú hablabas un poco. Está trabajado. Hacer esperar a la gente es un mecanismo de control social. Es un mecanismo de control social. Y hay un sociólogo argentino, si no me equivoco, Javier Aullero, que ha trabajado el tema de la espera, entregando explicaciones. Por tanto, hacer esperar por parte del Estado es un acto voluntario. Es algo pensado. No es que las instituciones no funcionan. Está pensado que los sectores populares esperen. Y él dice, hacer esperar a los pobres es una herramienta de control del poder. Para el sociólogo Aullero, las filas de espera son un capital político para la dominación. Los que menos tienen esperan infinitamente más que los sectores medios y esas esperas no son inocentes. Si pierdo mi tiempo, pierdo también el tiempo de hacer otra cosa. Porque la variable tiempo hoy es fundamental. Hay estudios que dicen que si te falta tiempo, puede estar dentro de la línea de pobreza. Hay estudios. Aquí en Chile hay un estudio de la Universidad de Chile con respecto al tiempo. Más allá de analizarlo ensayística o sociológicamente, también el tiempo podría ser pensado básicamente como una situación de pobreza. Si pierdo mi tiempo, pierdo también el tiempo de hacer otras cosas. Es decir, pierdo tiempo haciendo una fila y ese tiempo lo podría canalizar en estar apoyando a la resistencia social, por ejemplo. Las esperas infligidas están investidas por una idea cotidiana, una idea de que es normal y práctico estar bajo la lluvia esperando por un colectivo y que debo esperar 40 minutos a que pase y que tarda 2 horas en llevarme del trabajo a casa. Ese sujeto va a tener pocas ganas de movilizarse. No va a llegar con el ánimo suficiente para articularse y organizarse y resistir. Por tanto, la espera también es un mecanismo que usa el Estado para impedir la organización. ¿Ya? El texto, por si ustedes lo quieren buscar por ahí, se llama Los pacientes del Estado. Ahí hay un texto interesante que refleja un poco esto de que las instituciones no están funcionando, que la gente tiene que llegar incluso a inmolar para que una licencia médica sea pagada y que tenga que destinar su tiempo en solicitar que el Estado cubra su asistencia social
en vez de estar trabajando probablemente en un sector popular. Entonces quiero traer a colación este ciclo de movilizaciones, estas movilizaciones que se han ido dando en nuestro país a partir de la transición a la democracia, que es muy importante que permanezca en la memoria colectiva y que no se nos olvide que también hay o han existido otras movilizaciones que han sido fundamentales. Ahora bien, y con esto comienzo a cerrar, ¿estamos en presencia de un movimiento social? Esa es una pregunta que yo me formularía. Creo que con la experiencia del 2011 sí se articuló un movimiento social. Lo que hay que ver ahora es qué ocurre posteriormente con este levantamiento popular si logra canalizar en un gran movimiento social. Yo he visto por ahí algunos espacios de discusión como la Mesa de Unidad Nacional, ¿se llama? Sí. Perdón, de Mesa de Unidad Social. Que bueno, estaba negociando con los partidos políticos, cosa curiosa, por tanto no hay autonomía. No hay autonomía. Entonces, si un movimiento social quiere ser realmente un movimiento social, tiene que partir por la autonomía. Porque su vinculación, su militancia es con el pueblo y no con los partidos, no con la élite. Entonces, si hay un movimiento que empieza a pactar, a negociar directamente, pierde autonomía y obviamente las demandas, especialmente levantadas en un proceso histórico, comienzan a verse postergadas. Entonces la expresión del 18 de octubre es en respuesta a una serie de demandas postergadas históricamente en nuestro país. Y bien lo ha graficado Emilia. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? El Estado no ha respondido a todas las demandas históricas. Aquí lo que ha existido ha sido gatopardismo. Aquí hay un gatopardismo instalado, institucionalizado. Y hemos encontrado más medidas represivas que proyectos de ley que busquen bajar la intensidad de las movilizaciones y responder a estos levantamientos populares. Por tanto, yo la verdad no estoy convencido del eslogan de Chile despertó. No porque no me parece interesante, sino que hace rato que no venía un Chile despierto. Lo que pasa es que hoy apareció con una fuerza inusitada y con una temporalidad que realmente, creo yo, nadie la esperaba. Llevamos más de 60, 70 días de movilización. Hay que ir registrando las movilizaciones porque estamos viviendo un proceso histórico fundamental. Los próximos libros de historia van a hablar del estallido, del levantamiento, del movimiento social. Y hay que reconocer en todo esto el rol de los secundarios. El rol de los secundarios. El 2006, creo yo, es un movimiento estudiantil de clase. En 2006, de clase. Son los sectores más vulnerados, más precarizados de la educación los que se movilizan. Que si bien en ese momento se concentraban los colegios de élite, emblemáticos, pero eran de élite, los que instalan demandas profundas en Chile son los sectores precarizados de la educación, son los colegios periféricos, son los estudiantes que realmente son golpeados por el sistema, que no tienen posibilidad de llegar a la universidad, que en esa época usaban el Fotolog y no todos tenían Fotolog, no todos tenían Fotolog. Algunos decían usaban celular, no todos usaban celular. Los que sí podían acceder a un teléfono celular lo hacían. Esas son las herramientas de comunicación. Usaban mucho el email. Hoy están otras expresiones. El Twitter, el Instagram, el Facebook también ha ayudado a visibilizar. Creo que han cumplido un rol importante a partir del 2011 en visibilizar la violencia del Estado. Eso a mí me parece brillante. Y también me parece brillante el compromiso con los derechos humanos que están teniendo las organizaciones. Hay un trabajo de las organizaciones que han visto el tema de los derechos humanos por mucho tiempo en educar a las distintas organizaciones en esa línea. Me parece que también es muy importante lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la comunicación. Ahora bien, no tengo
noción de lo que pueda pasar de ahora en adelante. Pero sí me empujan y me apuran. Yo creo que si las movilizaciones continúan, no sé, yo no veo a Piñera terminando su gobierno. Las posibilidades de que pueda finalmente el empresariado decirle ya no nos sirves son altas, porque además no hay agenda política. Y no hay que ser sociólogo ni politólogo ni historiador para darse cuenta que no hay agenda política, la agenda es represora. Y eso a mí me parece importante, cada vez se ve más solo. Y ojo, presten atención también a las declaraciones que se dan desde la presidencia, enfatizando mucho en el tema de los derechos humanos. Aquí hay 300 familias mutiladas por el Estado, que se les dio un objeto de lucha, que es justicia. No se nos pueden olvidar las personas mutiladas por el Estado. Yo creo que aquí vamos a tener figuras políticas que van a tener que dar explicaciones en la justicia. Aunque nieguen que los informes de derechos humanos están completos, por eso se han preocupado mucho de que insistir que aquí las violaciones de los derechos humanos no han sido sistemáticos. Eso tiene articulación internacional. Yo creo que aquí una cosa son las movilizaciones y qué va a pasar posteriormente. Vamos a tener familias que tienen que encontrar justicia. Yo creo que sí van a haber figuras políticas que van a tener que dar explicaciones a la justicia, que es lo que tiene que ocurrir. No puede seguir pasando lo que hemos visto, que es realmente muy peligroso, es muy preocupante, sobre todo de un gobierno que se dijo ser el paladín de los derechos humanos. Por tanto, el discurso se cayó. Hoy ese discurso se cayó. Entonces, yo creo que hay que recordar estas movilizaciones y, por sobre todo, darle el espacio a los secundarios que han sido fundamentales en las movilizaciones que se han visto en nuestro país en el último tiempo. Muchas gracias. Bueno, en el caso nuestro, la idea que queremos poner, que eran 3, pero que ya eran corresponden de alguna otra manera a un pimponeo que estamos haciendo constantemente en el Centro de Estudio, la Casa Bolívar, en el caso nuestro, en el Movimiento Patriótico Bueno Rodríguez, sobre las inquietudes que tenemos. Tenemos alguna certeza y tenemos la mayoría de dudas, inquietudes, ¿cierto? A partir de lo que ustedes han dicho y otros elementos más. Algunos plantean hasta dónde dura esta revuelta social. Nosotros pensamos que esta revuelta social en Latinoamérica que va a durar mucho porque está enmarcada en un problema mayor, mundial, que es una crisis civilizatoria. Si lo consideramos bien, la crisis del capitalismo, que siempre ha estado también el tema medioambiental, pero ahora con un acento mucho mayor, importante, la tecnología, las masas de trabajadores, entre comillas, o otras formas de trabajo, para decirlo es como un cóctel, o cambiamos la manera de vivir o nos morimos. Y por lo tanto, eso ya está, viene y va a venir más fuerte. De tal manera que nosotros le hemos llamado un volcán social lo que pasó el 18, una explosión. Y tanto el día de ayer y el día de ayer, algo de esto se pimponeaba en la discusión que tuvimos, en categorizar o tratar de acercarnos a ciertas categorías que tienen cierto rendimiento político, para categorizar qué es lo que está pasando. Ya, explosión social, es lo mismo, ¿cierto? Eso es como piso mínimo. Otro, y en la cual nosotros nos adherimos, existe una revuelta, que como tiene más elementos que la explosión social, ¿cierto? Ayer alguien decía, bueno, no es una revuelta social, ha pasado de una revuelta social a una revuelta popular, que también es otra acción. Algunos quisiéramos una rebelión, que a lo mejor tiene otro, y algunos quisiéramos la revolución,
significa también otros elementos que no están presentes hoy día, a nuestro juicio. Programa político, organización, reemplazar el actual orden por otro, etcétera, etcétera. Y eso no se visualiza, una falta que encontramos todos. Entonces tiene cierta importancia en categorizar. Nosotros hasta el momento pensamos que estamos frente a una revuelta y de carácter popular. Ojo, porque también esta explosión social ha ido variando, de ser una explosión ciudadana a una explosión popular. No sé si es la misma categoría en octubre que ahora. ¿Quiénes están peleando hoy día? No sé, pues uno ya no ve la movilización en el barrio alto de distintos sectores, ya no ve los miles en Ñuñoa, en Plaza Italia, los ve en Pudahuel al sur, los ve en sectores de carácter más popular, digamos, de otra manera. No sé, podrá ser algo pasajero, distinto, pero bueno, es bueno reflexionar porque de alguna manera nosotros desde el Centro de Estudios estamos interesados en acentuar un cambio que para nosotros es vital, gigantesco, que es que aquí se agotó no solamente la gobernanza neoliberal, ojo, que puede haber una nueva gobernanza capitalista que incluye también las revueltas, que incluye también la rebelión, que incluye también canalizar de otra manera las emociones que pensamos que puede venir eso, digamos, una nueva gobernanza con un papel del Estado, con algunas soluciones sociales, pero dentro del capitalismo, ¿cierto? El partido. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta o las inquietudes que nos hacemos, o lo que nosotros queremos apostar, que aquí, a diferencia de antes, de esta acumulación, que hablaba el compañero Máximo, de acumulación, que siempre va a estar, porque nosotros, María Eugenia Yáñez habla de que el sujeto popular se ha formado, hay un proceso, y esa formación de sujeto popular, hay una historia de resistencia, que de alguna u otra manera siempre está presente, en nosotros tres, en los que están aquí presentes, en otros, ese es un factor. Pero ¿cuál sería el factor nuevo ahora? ¿Cuál sería que es transversal, masivo y que pone en cuestión la gobernanza? Lo anterior, claro, pone en cuestión gobernanzas locales, situaciones, pero aquí hay una puesta en cuestión de una gobernanza del Estado, una gobernanza de la élite, algo inédito. Y lo hace rompiendo también con las apuestas y eslóganes de la socialdemocracia, del mal menor, de que hay que hacer las cosas institucionalmente, que no es posible usar la fuerza porque estamos en democracia y hay que cuidar la democracia y ese miedo que está presente en todos nosotros, del cual nosotros somos hijos, venimos con ese cuco del miedo de que ahí vienen los milicos, y eso se ha roto. Se ha roto, que el problema se va a resolver en el Parlamento. Ellos tratan, y eso tratan con este pacto de reimponer la partidocracia, de imponer que esta es una solución de estos, además de estos partidos de mierda que están en el sistema, desde la llamada izquierda hasta traten de imponer, y aquí al parecer la calle insiste, y salió Chúcara a pesar de todas las maniobras de dominación, quiere otra cosa. A pesar nuestro, y voy a explicar por qué a pesar nuestro, de lo que nos llamamos marxistas o que queremos la revolución, porque aparte de la crisis de la gobernanza, de la crisis de la socialdemocracia, del republicanismo que somos hijos, es que está en crisis la representación. Y es para los marxistas, que también somos representativos o nos creemos representativos, también estamos en crisis. Porque aquí también hay que agregar que la respuesta nuestra ha sido como las pelotas. O sea, esta aceleración de la vanguardia y toda esa cuestión está puesta en absoluta cuestionamiento. Y está puesto en absoluto cuestionamiento incluso el poder influir. Es algo, no sé, yo creo que es maravilloso. Es algo que nos abre un campo para observar, para mirar, para estudiar, para ver, para aprender. Porque hay una nueva, hay algo nuevo, que es esta lucha sin representación. Uno se podría preguntar, es tan complejo el asunto,
¿Cuáles son las demandas hoy día de los miles de personas que están en la primera línea? ¿Cuáles son? Porque hay un factor importante que es la emotividad, la rabia. Y absolutamente comprensible, porque si alguien viene del Sename, que lo han cagado toda la vida, la familia, todo eso, quiere tomarse venganza, ¿no? Quiere mirarle el asado a los que están cagados siempre. Ahora, ¿eso puede ser permanente? ¿Es dominable? No sé, hay un lote de inquietudes, desafíos, porque al final podemos ser como Argentina, que se vayan todos y se quedaron todos. En algún momento se quedaron todos, porque los vacíos de poder que se pueden crear lo tiene que llenar alguien, o sea, no es que no existan. ¿Cómo se va a llenar eso? ¿De qué manera? Y en ese sentido, por ejemplo, hoy día es evidente que están haciendo un poder popular, a nuestro juicio, o poder ciudadano, o poder social, en los acentos que pueda poner cada uno. Están haciendo, se está creando, inédito, en los cabildos, en la asamblea, en las discusiones, en este tipo de discusiones, en la pelea concreta, en la solidaridad de los que luchan, las ollas comunes que van a ayudar a los cabros de primera línea, en todo lo que cada uno de nosotros está viviendo, observando, de cerca, de lejos, pero que está ahí, ¿cierto? En estas peleas, en esta solidaridad, que yo creo que algo nuevo antes, es que ahora salen a pelear los cabros de la PSU y responde por el sur entero. Ya no responde solamente los afectados. Es algo extraordinario. Quizás pasó en otros lugares regionales. Pero frente a esta situación, es relevante poder avanzar en cuestionarnos ciertas cosas y preguntarnos cosas. Por ejemplo, si asumimos que de esta revuelta va a salir o no, según las teorías de Salazar, que después de cada revuelta aparece un sujeto social, que ese sujeto social después es cooptado por el Estado, institucionalizado, etcétera, etcétera. Ahí me voy a referir algo a Salazar un poquito antes de terminar. Ya, si va a parir algo esto, o está pariendo, eso que está pariendo, para que no sea institucionalizado, aquello que queremos que sea una fuerza ya de clase, como queramos llamar, de carácter popular, de otra manera de organizarse o de expresarse la clase, ya había que discutir el tema de la clase, el papel de los sindicatos, también dentro de eso, que hoy día hay como las pelotas, entre otras cosas. ¿Cómo va a convivir ese poder popular con el poder burgués que existe? Porque el poder burgués no se va. Y tiene una herramienta todavía que no la ha utilizado al máximo. Eso es la Fuerza Armada. Claro, porque aquí hay alta represión y todo, y la generación sin miedo, pero veamos cuando maten a 100, si llegamos a un extremo de que la gobernabilidad se Parece va a que nivel. se acaba el gobierno. Bueno, Llega a pasar sí, eso. no, pero si hay una nueva, Ah, bueno. me refiero, nosotros también pensamos que Piñera podría hasta ser desechable. Por la embarrada que hace, por las estupideces que dice, porque cada vez que habla deja la cagada, parece que le echara leña al fuego, etc. Podría ser, ¿cierto? No es descartable, es imaginable. Podría ser incluso que como están sacrificando los pacos, porque los pacos lo están diciendo para atrás y los milicos están ahí diciendo, bueno, políticamente, nosotros hasta ahí no. Bueno, porque es obvio que va a tener que haber un cambio sustancial en Carabineros. Debe ser la institución más desprestigiada de Chile, con la iglesia, no sé, con otro, y con la casta política, que también este tema que el Aragón débil, por así decirlo. Entonces, para ir acercándome al final, ¿cómo va a convivir este poder popular que está en cierne